y disfrutar y reflexionar con el mensaje de esta noche traído por Juana Camila, mejor conocida como Fufi. Los que tiran la piedra y no esconden la mano. Tremendo. ¿Estoy bien? Sí, Franco. Y al principio viste un poco como que no lo sabías, pero lo aprendiste. Bueno, los que tiran la piedra y no esconden la mano, y repito nuevamente, no es un mensaje agresivo, es un mensaje que nos habla nuevamente de las decisiones, pero nos vamos a fijar en otro ángulo, todos los que están escuchando. Y nosotros creemos con certeza, Franco, que los que están escuchando es porque Dios los puso a escuchar, porque el mensaje les va a hablar, ¿o no? Exactamente. Y el mensaje primero Total. nos habla a nosotros. Pero bueno, dicho esto, quiero leerles a ustedes Mateo capítulo 14, versículo 22, y le voy a pedir a Franco que lo lea. Bien. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tremendo narrador. Sí, hermoso pasaje, hermoso mensaje. Y es un mensaje que no es lógico, digamos, porque, a ver, alguien camina sobre el agua, no tiene mucho sentido, y hoy en día nos costaría creer que alguien camina sobre el agua. Pero Jesús lo hizo y nosotros lo creemos. Y Jesús dio la palabra para que Pedro también caminara. Pero antes de ir al versículo y analizarlo, quiero contarles que este título y este mensaje lo entendí o lo recibí pensando, ilustrando una situación que creo que todos en la vida hemos tenido, que es la situación, viste cuando hay una calle, hay una piedra y hay un perro. No sé si más o menos te parece, viste cuando vas por una calle. Me pasó viniendo por acá, o sea. Tremendo. Y hay un perro que, o sea, evidentemente amenaza tu salud, tu seguridad, como quien dice. Un perro que empieza a ladrarte y vos, hay dos actitudes, o tres podemos decir. Están los que ven el perro y dicen, bueno, voy por la otra calle y dan la vuelta y dicen, bueno, voy por otro lado antes que alguien me muerda. Están los otros que toman la piedra, ¿no? Y los que yo digo, los valientes, y la tiran, ay, este perro de porquería me va a dejar pasar, ¿no? Total. Y tiran la piedra. Y están los otros que agarran la piedra y el perro normalmente se enfurece más cuando vos agarras la piedra porque sabe que le vas a dar. Y, ¿no? O sea, sí, naturalmente hablando, total. Agarras la piedra y el perro se enfurece y te da miedo. Entonces soltás la piedra diciendo, no, mejor voy por el otro lado, ¿no? En esta situación, hablando de esta situación, sale el título de este mensaje. Porque de repente aquellos que agarrarían la piedra y la soltarían después, o son los cobardes, de repente podemos decir que dan la vuelta y no van por esa calle. Y después están los otros que dicen, yo voy a pasar. A ver, perro, correte, anda a tu casa, no sé. Bajo esta descripción y esta situación, que refleja varias actitudes y nuestros miedos y de repente algunas cosas, nace este título. Y reflejado en la vida y llevado a la vida, Pedro, en esta situación, él vio que Jesús venía caminando y él estaba en una barca con gente que estaba con él. Y a mí me encanta porque Pedro es como que él dice, viste, ese que quiere llamar la atención, ese que no puede estar si no sobresale, ¿no? Podemos pensar que era Pedro, o sea, él quería sobresalir. Él vio que Jesús caminaba y los demás se quedaron en la barca diciendo, bueno, esperamos que Jesús llegue a la barca y seguimos navegando. Pero no, él dijo, Jesús sos vos, si sos vos, decí que yo vaya, mandá que yo vaya y voy. ¿No? O sea, él también quería figurar, como quien dice, él también quería hacerlo. Pero me encanta porque Pedro, él como que dice, yo quiero hacerlo también. O sea, no se quedó en el molde como los demás.
esperando que Jesús venga, sino que él quiso hacer algo más, quiso también ser parte de eso, no se quedó esperando. Y así somos nosotros muchas veces. Pero esta situación de Pedro lo que evidenció fueron dos cosas. Una, la actitud de Pedro, ¿sí? La actitud de Pedro evidenciaron dos cosas. Sus miedos, porque cuando él empieza a caminar, empezó bien. Pero al ver el viento y la marea y toda la tormenta, tuvo miedo y ahí empezó a hundirse. Pero esta situación evidenció sus miedos, pero también sus deseos y sus anhelos de hacer algo diferente, de ser parte de algo diferente, ¿no? De no estar en la barca como los demás esperando, sino que él vio esta situación extraordinaria y quiso ser parte también. Y fue humano, como todos nosotros, tuvo miedo de la tormenta, pero fue parte de algo diferente, aunque quizás a los ojos de los demás fracasó. Capaz se bajó, volvió a la barca y le dijeron, Pedro, vos sos terrible, ¿para qué fuiste? Encima te terminaste ahogando, que eso te tengo que agarrar. O sea, quédate quieto ahí, viejo. ¿Por qué quieres figurar, no? Imagino que se lo habrán recordado así. Sin embargo, imagino también que Pedro esa experiencia le quedó para toda la vida. Caminé un poquito, pero caminé. No me quedé como los demás en la barca. Fui protagonista, no fui, ¿no? Entonces, esta situación evidenció dos cosas, sus miedos y sus deseos. Y hay cosas en nuestra vida que vivimos que evidencian esas dos cosas en nosotros. Nuestros deseos y anhelos de hacer algo diferente, de ser parte de algo diferente, pero también evidencian nuestros miedos y nuestros límites en la vida. Y necesitamos hacer cambios. Quizá los cambios son en nuestra fe, porque necesitamos fe para caminar sobre el agua. Necesitamos fe para muchas cosas. Y de repente necesitamos cambios. Y yo puedo decirte, ¿cambios dónde? Te pregunto. No sé, puede haber cambios en tu trabajo. Hay gente que la vida se le está yendo en el trabajo, que son esclavos del trabajo, que no se atreven a arriesgarse, quizás a estar justitos, pero salir de ahí y aspirar a algo más, soñar algo más, buscar un trabajo quizá con un mejor horario, pero que los deje hacer otras cosas, ¿no? Entonces, de repente el cambio necesitas en tu trabajo, ¿sí? Porque ahí se te está yendo la vida. Y yo te pregunto, el dinero, las riquezas, ¿eso es la vida? O sea, ¿eso es el éxito de la vida? El éxito de la vida no es el dinero. El dinero es nuestra herramienta, pero nosotros no servimos al dinero, no servimos al trabajo, ¿sí? Dios sabe nuestras necesidades y que necesitamos una fuente de recursos, pero ¿será que la vida se te está yendo en el trabajo y hay sueños y hay metas y hay cosas que soñás y que todavía ni siquiera empezaste, ¿no? Quizá hay cambios en nuestra familia, queremos emprender cosas, queremos emprender de repente estudios, terminar la secundaria, quizá en tu familia nadie la terminó, vos la querés terminar, querés hacer carreras, querés emprender cosas, ¿no? Cosas diferentes, cosas que quizá en tu familia nadie hizo, emprendimientos quizá en la crianza de tus hijos, criar a tus hijos como en tu familia no te criaron, visionar, poner principios, poner cosas fundamentos que a vos no te dieron, pero que vos querés dar. ¿Sí? Cambios en la mente, cambios en la visión, cambios en la crianza, cambios en el ámbito, cambios quizá en la mente, cambios de conceptos, de tradiciones. Y sabes que las tradiciones de las familias a veces duramente nos atan a hacer siempre lo mismo, generación por generación haciendo las mismas cosas, creyendo en las mismas cosas, manejándonos de las mismas cosas, educando de la misma manera, pensando igual y ocultando lo mismo generación por generación. Y quizás nuestra mente tiene que cambiar. Quizás si queremos cambiar los resultados en nuestra vida, necesitamos cambiar la mente. Necesitamos quizá, vos querés un cambio físico. Quizá te ves al espejo y no te gustás. O tenés vicios y querés cambiar cosas en tu cuerpo y tenés miedo porque vas a decir, no, si ya empecé varias veces, la dieta fracasé y los demás se burlaron de mí, me dijeron, pero vos qué vas a empezar, si ya estás, sos así, te gusta ser así y no vas a poder cambiar. Mentira. Mentira, si querés hacer ese cambio se puede, ¿sí? Y necesitas quizás, lo que te falta es el cuerpo, o sea, no te gusta tu físico, lo querés cambiar. Algo en vos, un vicio, algo que es tu debilidad y lo querés cambiar, o quizá cambios en el alma. Como yo muchas veces dije en los mensajes, perdonar a alguien que duele, ¿sí? Soltar gente. Y esto también lo vivimos muchas veces, gente que en algún momento de nuestra vida fue de mucha bendición y nos benefició mucho y sumó mucho a nuestra vida, pero quizá hoy en día no están siendo de bendición. Quizá hoy en día son gente que está restando a nuestra vida, que no está siendo positiva, que no está siendo de bendición, como decimos nosotros, y hay que soltar. Y a veces nos sentimos sin compromiso de tener gente cerca, nos sentimos sin compromiso de estar aceptando comentarios o cosas de gente que en algún momento fue de mucha bendición y hoy nos sentimos sin compromiso. Y quizá hay que hacer cambios también de la gente que nos rodea, de la gente que escuchamos, soltar a gente que queremos que quizá no están sumando, ¿sí?
palabras que marcaron nuestra alma, sea de quien sea, de gente que admiramos, de gente que quisimos, de gente que nos decepcionó en algún momento, palabras que marcaron nuestra alma, necesitamos cambiar, necesitamos sanar, necesitamos arrancar de raíz, perdonar, y no solamente a otras personas, sino también a vos mismo, cosas que necesitas soltar, circunstancias en tu vida, actitudes que quizá tuviste en tu vida y no te gustaron, frustraciones, circunstancias, consecuencias que en tu vida tuviste, que en oportunidades de tu vida tuviste que tomar decisiones y hoy en día te arrepentís de lo que hiciste, de tus actitudes, de las consecuencias y te frustras y te seguís juzgando por aquel pasado. Y es momento de hacer cambios, de soltarte a vos mismo, de perdonarte a vos mismo tus frustraciones y tus fracasos. Pero entonces todas estas decisiones, que es como cuando tomamos la piedra, traen amenazas a nuestra vida. Sí, amenazas. Cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua, tuvo miedo del viento, tuvo miedo de la tormenta, ¿sí? Él decidió caminar, pero eso le trajo amenazas a su vida. Y cuando nosotros tomamos decisiones importantes, traen amenazas quizá a nuestra vida. ¿Por qué quiero decirte amenazas? Porque quizá de repente en una familia que nunca creyó en Dios, que nunca creyó en Jesús y que la familia siempre ha dicho, che, pero los evangélicos son terribles, no hay que meterse en eso. Y de repente vos querés seguir a Jesús, sí, querés seguir a Jesús, querés convertirte, querés ser llamado, qué sé yo, un evangélico, por consecuencia, pero en realidad querés seguir a Jesús, ¿no? Y tu familia hay gente que te rechaza, que ya no se quiere juntar con vos, porque empezás a seguir a Jesús, que le confronta, que no le gusta, que te dice, pero vos qué flashás, que te vas a convertir, que vas a seguir, que te dejaste lavar la cabeza. No, decisiones que te amenazan, personas allegadas que lanzan esos comentarios que son hirientes, sí, que son destructivos, pero que amenazan la decisión que vos tomaste. Yo quiero seguir a Jesús y no me importa lo que digan, ¿no? Comentarios hirientes, pero vos decidiste, ¿sí? También amenazas en los sentimientos, cuando uno decide perdonar, cuando uno decide librarse de situaciones viejas, vienen recuerdos y vienen situaciones parecidas a confrontarnos, vienen situaciones amenazantes a decirnos no vas a poder soltar, no vas a poder pasar por esta situación, no vas a poder superar, no vas a poder soltar, ¿sí? Y de repente en el mundo hoy el perdón se trata sobre no, te perdono pero no te veo nunca más, pero te quiero lejos de mi vida. Y es completamente respetable, pero en la Biblia la manera de Jesús es te perdono y olvido. Te perdono y olvido, porque cuando Dios nos perdona a nosotros nuestros errores, Él olvida, ¿sí? Él no nos dice, te perdono pero te quiero lejos, no. Esa es la manera del verdadero perdón de Dios, olvidar. Y así es cuando nosotros nos libramos de esa piedra de odio que nos pesa en el corazón, la arrancamos de nuestro ser y cuando tomamos esta decisión de perdonar y de soltar, te van a confrontar, situaciones te van a confrontar para que hacerte ver que no vas a poder, que es más fuerte que vos. Pero es importante que ante estas amenazas sigamos confiando. Y vamos a eso. También hay decisiones que traen amenazas espirituales. Sí, espirituales. Hay gente en la iglesia, hay mucha gente que se ha metido en el umbandismo, en la brujería, en la hechicería, que se ha metido a lugares peligrosos. Gente que heredó quizá una religión particular de su familia. ¿Y por qué digo espirituales? Porque hay gente que no se anima a hablar, pero en las noches siente cosas, ve cosas, no puede dormir, tiene ataques, ¿sí? Gente que siente que lo ahogan, que molestan en sus sueños y la gente le da vergüenza hablar de esto, pero hay gente que es amenazada espiritualmente con ataques de pánico, como les decía, que ven cosas, que sienten cosas, muchas cosas así. En la iglesia con mi mamá, que es la pastora, hacemos liberación y nos encontramos con muchos testimonios fuertes de gente que es oprimida espiritualmente con cosas de verdad tremendas, terribles. Y cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, de hacer cambios en nuestra vida, tenemos amenazas. Se levantan amenazas para hacernos desistir de la decisión que tomamos, para que justamente la piedra que agarramos la soltemos, escondamos la mano y, no, mejor no me meto acá. Yo sin seguir a Jesús estaba mejor. Y quizás estabas más cómodo en el sentido de las amenazas, pero tu interior quizá está clamando y está necesitando por el amor y la sanidad de Jesús, por la salvación de Jesús. Pero ya les digo, tomamos decisiones que amenazan nuestra seguridad pareciera, pero tenemos a alguien que nos protege, tenemos a alguien que nos guarda. Sin embargo, tomamos decisiones y como les decía, hay mucha gente que no quiere salir, Franco, del umbandismo, que no quiere salir de todas esas cosas porque tiene miedo que aquello que están sirviendo les venga en venganza, les venga a amenazarlos, venga a amenazar su vida, su seguridad, su familia. Gente que tiene miedo de salir de todas esas cosas, pero lo quieren,
pero quieren salir de eso, ¿sí? Y entonces estas decisiones traen amenazas a nuestra vida. Pero ahora yo te pregunto, ¿vos estás esperando que alguien haga algo diferente para vos hacerlo? Si Pedro se hubiera quedado en la barca esperando que alguno de los discípulos salga para preguntarle a Jesús si puede caminar, quizás si hubiera esperado no lo hubiera hecho. Y a veces nosotros inconscientemente estamos esperando que alguien haga lo que nosotros queremos hacer, que alguien se anime a hacerlo para entonces nosotros seguirlo. Quizás estás en una iglesia que el líder que está ahí no está haciendo quizás lo que debería ser, lo que hay en la palabra, una persona que te visione, una persona encendida, como decimos los cristianos, digamos, motivada, ¿no? Buscadora de la presencia de Dios, y quizás no está haciendo esa persona o ese ministro que debería ser. Y a vos te indigna, como decía Franco, pero esa indignación es el deseo que Dios puso en tu corazón para que vos seas lo que querés ver en otros, ¿no? Entonces, si eso te está indignando, si eso te está molestando, y si vos querés hacer esos cambios, si vos querés recibir de Dios, no esperes que alguien lo haga, no esperes que el de adelante lo haga, no esperes que el de al lado tuyo haga un cambio para vos hacerlo. Hacelo vos, levántate y hacelo vos. Porque si te pasás la vida esperando que otro lo haga, la vida te va a pasar por delante tuyo y no lo vas a hacer. Jesús en una ocasión dijo en Juan 14:12, dijo que cosas mayores que las que Él hizo haríamos nosotros. Con esto quiero decirles que hay algo que se llama la voz de la lógica. Le vamos a poner así a la voz de la lógica, aquella voz en nuestro interior que cada vez que nosotros queremos tomar una decisión para hacer algo diferente, nos recuerda todos nuestros fracasos, nos recuerda todas las cosas que nos salieron mal, que a otros les salieron mal. Para que cada vez que vos quieras hacer algo diferente, esta voz de la lógica te dice, ¿por qué lo vas a hacer? Si ya fracasaste la última vez, seguramente vas a fracasar otra vez, seguramente vas a fallar otra vez, seguramente vas a dar vergüenza, ¿qué vas a hacer? Eso no es normal, vos quedate en la zona segura, ¿cómo te vas a arriesgar así? ¿No? Entonces, quiero decirte que Jesús en una ocasión dijo cosas mayores que las que yo hice ustedes harán, ¿no? Y esto nos visiona a más, a no conformarnos. Entonces, la voz de la lógica es esto, que nos recuerda todos nuestros fracasos, ¿no? Y esto nos lleva justamente a tener miedo a fracasar. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es el fracaso? Por ahí escuché que el fracaso no es, o sea, de repente el fracaso es cuando alguien se cruza de brazos, se queda escondido en un hueco de conformismo y de comodidad que no lo hace feliz, que no le da los resultados que él anhela, pero deja de intentar. Eso, recién cuando vos te sentás, te acomodás, te conformás, aunque no sos feliz, te conformás y te cruzás de brazos, ahí recién sos un fracasado. Mientras sigas intentando, déjame decirte que no sos un fracasado. Mientras sigas intentando, aunque falles 20.000 veces, aunque falles, no sos un fracasado. Sos un fracasado recién cuando dejas de intentar. Porque cada fracaso, en realidad, es una transformación que nos beneficia disfrazada de fracaso, ¿sí? Pero tenemos miedo a fallar, ¿no? Tenemos miedo a fallar y decidimos no intentarlo más. Pero es importante que yo te quiero preguntar ahora, ¿qué estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de la lógica que cada vez que querés hacer un cambio te recuerda tus fracasos anteriores? ¿Te recuerda lo que alguien te dijo que te limita, que te muestra tus debilidades, que te muestra tus imperfecciones, ¿sí? Tus incapacidades? ¿Qué voz estás escuchando? Entonces es importante que sueltes el pasado, y lo he repetido en otros mensajes y lo vuelvo a repetir. Nadie a quien Dios quiera darle algo nuevo, algo bueno, algo mejor, otros resultados, lo va a poder tomar si no suelta su pasado, porque sus manos están ocupadas para recibir lo nuevo. Entonces necesita soltar el pasado, los conceptos pasados, las tradiciones pasadas, los fracasos pasados. Es importante soltar, perdonarse, como decía, las actitudes y las consecuencias, las oportunidades perdidas pasaron. Date la oportunidad de sanar y de mirar adelante, porque Dios quiere darte algo mejor, algo nuevo, algo que te sorprende y que sale de tus expectativas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos y anhelamos tomar un camino diferente, viene la tormenta a nuestra cabeza. No a nuestro alrededor, a veces a nuestra cabeza. Como David. David fue un muchacho que nadie creía en él cuando estaba en un campo de batalla. Muchos conocen la historia de David y Goliat, un gigante que amenazaba a todo el ejército de Israel. Y todo el ejército de Israel tenía armadura, tenía preparación en guerra, eran preparados, fueron educados, como quien dice, para pelear, y ninguno se animaba a pelear contra Goliat. Sin embargo, va David creyendo en Dios, porque a esto va la palabra, que nosotros nos animamos a hacerlo, pero porque Dios una vez nos dijo, yo estoy contigo, y nosotros nos aferramos a esa palabra y creemos que Él está con nosotros. Entonces David se aferró a cuando Dios le dijo, yo estoy contigo.
Y fue delante del gigante y, como les digo, tomó piedras y las lanzó. Y dijo, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, que es el nombre de Dios. Se aferró a esa palabra. Y yo siempre digo, David hizo lo que a él le tocaba. O sea, David tomó la piedra y la lanzó. Pero el que hizo que la piedra noquee a Goliat fue Dios. O sea, fue Dios. Pero David hizo lo que a él le tocaba hacer. ¿Sí? Como dije en un mensaje, nosotros debemos hacer lo que nos toca hacer. Pero entonces David fue muy criticado, fue muy juzgado, fue muy menospreciado antes de ir al campo de batalla, pero fue igual, ¿sí? Y a veces el miedo al fracaso y el miedo a fallar nos limitan. Pero yo te digo, ¿tenés miedo de fallarle a quién? ¿A vos mismo? ¿A Dios? Hay gente apartada que ama a Dios, que anhela aprender de Él, que anhela conocerlo y se siente tan juzgado por gente que le ha dicho que no puede ir a Dios hasta que no corrija su vida, o de quién ha sacado esa idea, no sé. Pero yo quiero decirte hoy que Dios no acusa a nadie. Dios sí nos revela, Dios sí nos limpia, nos visiona, pero nunca en una postura de juzgar. Si te sentís juzgado, déjame decirte que ese no es Dios. Y ya te digo que sueltes ese juzgamiento que sentís, porque ese no es Dios, ¿sí? Pero ¿a quién tenés miedo de fallarle a Dios? Nosotros somos imperfectos, nosotros crecimos, ya tenemos una falla en nosotros, y Dios lo sabe, por eso Jesús murió en la cruz por nosotros. Entonces, pero dicho esto, quiero decirte que no tengas miedo a fallar. Sabes que hubo un hombre llamado Pablo, ¿sí? Que él fue alguien que sirvió a Dios, que compartía el mensaje, y en una ocasión él le dice a Dios, lo que no quiero hacer, el pecado que no quiero hacer, la debilidad que tengo y a la que quiero huir, esa hago. Esa que no quiero hacer, esa hago. La historia de nuestra vida, ¿o no? Totalmente. La historia de nuestra vida, gente. Tenemos debilidades, tenemos cosas en nuestra vida que no nos gustan, ¿sí? Que nos amarga, que nos frustra, que nos sentimos y que nos sentimos que no somos funcionales, que nos sentimos estancados, que nos sentimos cuando hacemos eso que nosotros sabemos que está mal, que decimos las famosas debilidades, las famosas cuando arregle esto en mi vida voy a ir a Dios. Y es un concepto erróneo. Pablo le estaba sirviendo a Dios y le dijo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Sí? Pero entonces en otro versículo de la Biblia dice, 2 Corintios 12:9, que Dios le dice en una oportunidad, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, le dijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu ignorancia, en tu capacidad. Cada vez que vos sientas que fracasás, que en realidad no es un fracaso, pero cada vez que vos sientas que fallás, yo uso esa debilidad. Y aquel que quiere aprender, aquel que quiere perfeccionarse, aquel a quien Dios conoce su corazón, sin que éste lo abra con sus palabras, pero aquel que Dios conoce su corazón, la gracia viene a su mano para que, como una puerta abierta, para decirle, aunque esta vez fallaste, seguí intentando, porque cada vez que falles, mi poder se perfecciona en tu debilidad. En cada oportunidad aprendes a no caer con la misma piedra, en cada oportunidad aprendes más que soy yo en vos y no vos, que no tenés que gloriarte en tu fuerza, que no tenés que gloriarte en que esta vez te salió bien, no, sino que estamos y tenemos la oportunidad de corregirnos, de mejorarnos por su gracia, no por nosotros, sino por la gracia de Dios. Es la puerta abierta para que vos no dejes de intentar. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus debilidades, conoce nuestras imperfecciones y no nos juzga. Por eso Jesús murió en la cruz, porque Él sabía que nosotros éramos imperfectos, que teníamos debilidades, que teníamos fallas. Y entonces, cuando Él muere, el tiempo de gracia permanece sobre el mundo para que nosotros podamos seguir perfeccionándonos a la persona que Dios quiere que seamos, sí, porque esa persona que vos anhelás ser en tu corazón, esa persona que es disciplinada, esa persona funcional, esa persona exitosa, que vos anhelás ser en tu corazón y para tu familia, es lo que Dios quiere que seas. Y a eso Dios te quiere llevar. Por eso Él dice, aunque falles, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y después dice, para que se gloríen en mí, ¿no? Entonces, para llegar a los planos de Dios, nosotros a los planes de Dios, sufrimos una transformación que nos beneficia. Cada falla, cada caída, lo sufrimos porque nos sentimos mal, porque nos sentimos que fallamos, nos sentimos fracasados, ¿sí? Nos sentimos y empezamos a escuchar la voz de la lógica, pero no. Déjame decirte que cada vez que escuches eso, lo silencies. Es la oportunidad para que vayas a los pies de Cristo y le digas, Señor, lo intenté, vos ves que yo lo estoy intentando, pero voy a seguir. Te pido perdón y sigo.
y sigo. No hagamos que en vano Jesús haya muerto en la cruz. Él murió para que tengamos perdón, para que tengamos renuevo. ¿Sí? Sigamos adelante. No dejes de intentar, no seas un fracasado. ¿Sí? Entonces, para llegar a los planos de Dios, sufrimos una transformación y la sufrimos porque nos duele, pero es algo que nos beneficia. Y dicho esto, quiero decirte, hay un versículo que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. ¿Lo recordás, Franco? Total. Famoso ese versículo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos agarrar un montón de recursos, motivaciones, herramientas para hacer cambios en nuestra vida, que a algunos les resulta, a otros no, pero Él dice en su palabra que si Él no edificare la casa, si Él no nos guiare, si Él no nos ayudare, en vano se esfuerzan los albañiles, en vano los recursos que utilicemos, porque solo Él puede limpiar nuestro interior, puede librarnos de toda culpa, puede limpiar nuestra alma, nuestra mente, sanarnos completamente y visionarnos y transformarnos a ser esas personas que queremos ser. No quiero ser como venía siendo mi familia, mi casa, mis conceptos. Y vos te levantás un día y quizá no eras una persona disciplinada, quizá no tenías metas, pero mañana te levantás y decís: renuncio a esta manera de pensar, me rebelo a esta manera de manejarme, renuncio a este conformismo, a esta comodidad, al pensar siempre igual, a que los que a mi alrededor son de una manera, yo tengo que ser así. No, renuncio a esta manera de llevar mi familia, de llevar todo, renuncio a esto. Yo quiero ser lo que Dios quiere que sea. Y si Jesús dijo que cosas mayores voy a hacer, entonces me visiono a eso y me entrego y dejo que Él edifique mi vida, edifique mi casa, ¿sí? Que Él en su gracia. Entonces es el momento en que no pienses que le fallas a Dios. Jesús no acusa, ¿sí? Y si te apartaste por diferentes motivos, te invito a que vuelvas a casa, que vuelvas a los brazos de Él, de papá, decimos nosotros, de Dios, de nuestro Creador, porque Él nos está esperando para perfeccionarnos con amor en su gracia, ¿sí? Entonces, y como les decía, la gracia no es un pase libre para pecar, no, la gracia no es un pase libre para pecar, no, la gracia es la oportunidad para aquellos que quieren perfeccionarse con sinceridad, que no se sientan fracasados, que aunque fallen, avancen, porque un día se van a reír de lo que antes les dolió, ¿sí? Entonces, como le pasó a Pablo, a Pedro, a todos los que yo les estoy contando en este momento, mismo David, que lo hemos hablado en los otros programas, entonces nosotros no podemos ver nuestra debilidad porque Dios ya la vio y Él tiene su tiempo de gracia y es a través de Jesús que su poder se perfecciona en nosotros. Es a través de Jesús. Jesús es la clave. Jesús es el camino. A través de Jesús, porque Él murió por nosotros, que nosotros recibimos ese poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Jesús, el mismo que le agarró la mano a Pedro y que le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Sí? Y ante cada situación que vos decidas hacer cambios, que traigan amenazas a tu vida, que tengas miedo de seguir adelante y sientas que te empezás a hundir y que quizás de verdad te estás hundiendo, que déjame decirte, déjame recordarte que ese Jesús que estuvo enfrente de Pedro y que le tomó la mano cuántas veces nosotros le habremos dicho a Jesús: Jesús, sálvame, que me estoy hundiendo. Ese mismo Jesús está delante tuyo. Ese mismo Jesús está viendo tu corazón, está viendo los cambios que querés hacer en tu vida y en tu familia, y Él no va a dejar que te ahogues. No va a dejar que te ahogues. Quédate tranquilo que Él no va a dejar que te ahogues. Quizás sí permita que te asustes, que sientas que fracasaste, pero porque te estoy diciendo, eso te va a enseñar, eso te va a abrir los ojos, eso te va a perfeccionar. Sí, eso va a sumar, es una transformación disfrazada de fracaso, pero no. Quizás Jesús sí permita que te asustes un poquito, quizás ahí, mira, digamos, seamos sinceros, la fe a Pedro no le alcanzó, vamos a decir la verdad, porque le dijo: ¿por qué dudaste? Es cierto. Quizás a veces nosotros no nos alcanza la fe y Dios lo sabe, pero esas situaciones hacen que nuestra fe crezca, ¿sí? Nosotros lo vemos como algo malo, pero en realidad luego la sombra de Pedro, los que conocen la historia, dice la Biblia que sanaba la sombra de Pedro a los enfermos. O sea, Pedro pasó de no tener fe, que le alcance la fe para caminar sobre el agua, a sanar enfermos con su sombra, ¿no? Con el poder de Jesús, pero lo logró con la fe que él aprendió, que fue edificada con el trato de Dios a su vida, ¿sí? Y Pedro, los que conocen la historia y los que quieren leer la Biblia, pasó por momentos muy feos, ¿sí? Fue como tratado su carácter, su entusiasmo, su personalidad fue muy moldeada, pero terminó siendo la persona que Dios quería que sea. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, el mismo Jesús que tomó la mano de Pedro es el mismo Jesús que no va a dejar que te ahogues. Es el que te va a enseñar a caminar sobre el agua, ¿sí? Que en su mano va a estar extendida para enseñarte afuera de la lógica. Sí. Afuera de la lógica, no dentro de ese molde no.
afuera de la lógica. Ese Jesús es el que tiene la mano extendida. Anímate a hacer los cambios y anímate a decir renuncio a esta tradición, renuncio a esta manera de pensar, renuncio. Yo quiero otros resultados, quiero otros cambios en mi vida, quiero seguir a Jesús. Quiero hacer cambios en mi físico, quiero hacer cambios en mi alma, quiero soltar. Si los demás dicen, no, odiarlo para siempre, tener rencor, no. Si vos querés perdonar, deja que Jesús te enseñe a perdonar, deja que Él sane tu corazón, soltá, ¿sí? Porque Él quiere transformar, Él quiere algo diferente, resultados diferentes, ¿sí? Entonces hoy te invito a que si tomaste esa piedra, si tomaste esa decisión y cuando la lances y cuando actives esa decisión que tomaste y la amenaza se levante, no escondas la mano. No escondas la mano, porque Dios pelea por vos, porque Dios está delante tuyo. No escondas la mano, porque Dios está delante tuyo y Él es el que te defiende. Quizá deje que te mojes un poquito, pero no te vas a ahogar, ¿sí? Ahora esto todo y con esto finalizo. Si puedes creer, si podés creer, si no podés creer, difícil, pedirle a Dios fe. Pero si podés creer, para el que cree, todo le es posible.